En Hechos 18-19 leemos que Pablo, en su tercer viaje misionero, tuvo la oportunidad de vivir por espacio de más de 2 años en la ciudad de Éfeso, una de las más importantes, si no la más importante de la región de Asia Menor. Tuvo la oportunidad de predicar en la escuela de Tirano y el evangelio penetró cada centro de la provincia de Asia, actualmente Turquía. Estando Pablo en cautiverio, la escribe a todos los creyentes de esta región, motivándolos a comprender la dimensión de los recursos espirituales que Dios ofrece. En esta carta, Pablo habla de las riquezas de su gracia y las inescrutables riquezas de Cristo, lo cual nos invita a que seamos llenos de toda plenitud de Dios. Bienvenidos al estudio bíblico de la Carta de Efesios. Avivamiento en Cristo. Hola queridos amigos, es un gusto, un honor estar con ustedes nuevamente, aunque estemos en pantalla. La verdad es que quisiéramos estar en cada uno de los grupos, pero sé que la están pasando de maravilla, y la verdad es que ha sido para mí en lo especial un gozo, una bendición aprender acerca de esta carta. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con el estudio, vamos a entrar al capítulo número 2 y nuevamente está conmigo a la persona que ustedes ya conocen, a Rafa. Así que démosle la bienvenida. Rafa. Hola Franco, hola amigos, la verdad que qué gusto estar aquí con cada uno de ustedes. Estamos muy emocionados, ya vamos por esta tercera entrega, empezando el capítulo 2 de Efesios. Imagínense, ya nos falta todavía un buen camino y lo mucho que hemos aprendido en un solo capítulo. Y lo que queremos es que el Espíritu Santo nos siga hablando. Yo quisiera ponernos nuevamente en contexto de lo que hemos estado estudiando en el capítulo 1. Básicamente vimos esas bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, esa bendición que hace Pablo, y luego va con la oración que hace por nosotros, donde recapitula las diferenciadores que tenemos como cristianos, que es nuestra fe en el Señor y nuestro amor por los otros, los cuales se van a ir reflejando cada vez más en ese poder que ya tenemos, pero que solo nuestro entendimiento tiene que ir aceptando y recibiendo las verdades que tenemos en Cristo Jesús. Así que abrochen sus cinturones y vamos a entrar de lleno, y Frank nos va a guiar en el inicio de este capítulo 2 de Efesios. Y justamente vamos a estar estudiando Efesios 2 del 1 al 10 en esta entrega. Y realmente, como dijo Rafa, Pablo en el capítulo 1 explicó las bendiciones de Dios, explicó en qué consistía el plan de redención. Pero en este segundo capítulo, Pablo va a profundizar en qué consiste el plan de salvación. Para Pablo era muy importante que los creyentes de aquel entonces entendieran los elementos de ese plan de salvación. Y por eso es que él va a comenzar a describir y explicar el tema del pecado. Luego va a hablar acerca del sacrificio de Jesús, la forma como Él nos rescata, y luego va a terminar con el tema de las buenas obras. Así que va a ser un estudio muy, pero muy detallado. Pero lo interesante, queridos amigos, de esta parte es que aquí está la esencia, aquí está concentrado el Evangelio. Pablo más adelante en Romanos, en el libro de Romanos capítulos 5, 6, 7, 8, explica esto en una manera más detallada, pero aquí lo vamos a ver en forma resumida. Y Pablo comienza con el tema del pecado. Y es que resulta que en el tiempo de Jesús habían muchas malconcepciones de lo que se creía que era el pecado, y exactamente igualito al día de hoy. El día de hoy, si tú le preguntas a cualquier persona qué es el pecado, te van a dar un sinfín de definiciones. Entonces, para Pablo es importante definir qué es el pecado, y sobre todo él va a decir: miren, ante el pecado nosotros somos exaltados o somos victoriosos sobre el pecado por Cristo Jesús. Y esta es una verdad que yo necesito que tú y yo la grabemos en nuestra mente. Nosotros sí podemos ser victoriosos al pecado a través de Cristo Jesús. Así que Pablo comienza en su versículo 1 diciendo: y Él, es decir, y Jesús, les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y aquí necesito que hagamos una pausa. Cuando Pablo habla acerca de que están muertos, que tú y yo estábamos muertos antes de conocer a Cristo Jesús, se refiere a una separación con Dios. No se está refiriendo a la muerte física. No está diciendo ustedes estaban sin vida, sin latidos en el corazón y por eso no entendían y no tenían conocimiento del plan de Dios. No, él está diciendo: miren, ustedes ya han sido separados del plan de Dios y por eso hay una muerte espiritual.
Luego hay una consecuencia, hay una muerte física, y eso fue justamente lo que pasó en el Edén. Pero aquí Pablo está diciendo, miren, es importante que ustedes entiendan que hay una muerte es espiritual. Y en ese mismo versículo dice que nosotros estábamos separados o muertos en delitos y pecados. Y aquí hay dos palabras importantes en griego que yo quiero explicar. Delitos significa literalmente desviarse. Es decir, debo ir por acá y voy por allá, ¿sí? Y pecado se refiere a fallar al propósito. Es decir, tenemos una finalidad, fuimos llamados a hacer algo y realmente no lo estamos haciendo. Entonces, cuando Pablo dice, ustedes estaban muertos a causa de sus delitos y pecados, está diciendo, ustedes y yo nos hemos desviado. ¿Y de qué nos hemos desviado? Bueno, nos hemos desviado de realmente enaltecer a Dios, y lo que ha pasado es que el yo lo hemos entronizado. Es decir, mi yo lo he puesto en primer lugar antes que Dios, porque nosotros fuimos llamados para glorificar, enaltecer a Dios. Ese era nuestro llamado, nuestro propósito, ese era el plan divino. Pero antes de conocer a Cristo Jesús, lo que pasa, ¿verdad, Rafa? Es de que, le pregunto a Rafa, pero realmente soy yo, que el que vivía esa experiencia era yo era todo. Sí, todo el mundo giraba alrededor mío. Y lógicamente eso tenía como consecuencia, como dije, una separación. Ahora, Pablo también sigue diciendo, y ahora voy a leer el resto del versículo 2, que dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Pablo aquí está diciendo, miren, ustedes y yo hemos entronizado nuestro Dios, nuestro ego, por tres razones, y habla de tres agentes. Dice, en primer lugar, la corriente de este mundo. La corriente de este mundo te ha hecho creer que tu yo es más importante que Dios. Luego dice, el príncipe de la potestad del aire, y se está refiriendo a Satanás y sus huestes. El diablo viene y te engaña, me engaña, y me dice, tú eres el más importante. De hecho, esa fue la conversación que Satanás tuvo con Eva. Le dijo, no, tú puedes ser la más importante, el mundo puede girar alrededor tuyo. Y Pablo aquí dice, y hay una tercera causa que entroniza al yo, y es que son las pasiones de nuestra carne. Entonces, por eso Pablo está diciendo, miren, ese es el problema. El problema es que al entronizar mi yo, por estas tres razones o por esas tres causas, entonces realmente nosotros nos separamos de Dios. Y el último pensamiento, mira, nosotros no somos pecadores por lo que hacemos, sino que hacemos delitos y pecados porque somos pecadores. Eso es lo que Pablo al final está diciendo. Él está diciendo, mira, tus delitos y pecados son una consecuencia de que la maldad, tu ego es sobre todas las cosas, y eso va a producir los delitos y pecados. Es decir, robamos porque somos egocéntricos, ¿sí? Y no porque somos egocéntricos vamos a robar o vamos a mentir. Y eso es lo que Pablo está tratando aquí de ejemplificar. Pero ahora vienen las buenas noticias. Y me encanta justamente, Frank, porque en el versículo 4 comienza con un pero, ¿verdad? O sea, después de entender esa naturaleza pecaminosa que tenemos con el ambiente pecaminoso que vivimos, dice, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvos. Y es fascinante, ¿verdad, amigos? Ese contraste, a mí me encanta cuando en la Biblia siempre hay un pero, ¿verdad? Porque te marca un gran contraste en lo que se está diciendo entre lo que somos por naturaleza, pero la misericordia de Dios. Y vemos que realmente somos salvos de ese pecado, de esa muerte. ¿Por qué? Por amor. Entonces vemos ese contraste inclusive en esa dualidad de nosotros tenemos pecado y Dios lo que nos ofrece es amor. Y es tan fuerte comenzar a como conceptualizar, porque es Dios que es tan rico, tan grande en misericordia, tan
intrínseco su amor. Leemos en la palabra que dice, Dios no es que tenga amor, Dios es amor. Y es tan, a mí me cuesta inclusive ponerle palabras, es tan fuerte que es lo que nos permite tener la salvación. O sea, estemos claros de que el ofendido por el pecado, cuando me encanta la definición del pecado, es fallar a tu propósito. Este propósito fue dado por Dios. Es decir, Dios no tiene un propósito, nosotros fallamos. Y como nosotros fallamos, Él viene de regreso a reconciliarse, a reconciliar el mundo consigo mismo. Es decir, pues si fuimos nosotros los que fallamos, no debíamos ser nosotros los que debíamos de hacer algo. Y la respuesta de Dios es que no puedes hacer nada. No tienes la capacidad para hacerlo. Entonces requiere de un Dios que es rico en misericordia y por causa de su gran amor con el que nos amó, que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y es decir, es entender, ¿verdad? Ustedes, a mí me encanta lo que decía Frank antes de que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Es entender la base. Y aquí la base es de que, es que si yo no creo, entonces me voy a morir. Si yo peco, entonces me voy a morir espiritualmente. No. Ya estás muerto. ¿Sí? O sea, sí. Es la base en la que estamos. Entonces ya estamos muertos porque no tenemos una relación con Dios. Tú y yo, los que estamos escuchando, sabemos que estamos vivos en Cristo Jesús, pero por naturaleza estamos muertos. Es por eso cuando dicen, pero es que estás muerto, uno le puede entrar esa angustia y decir, necesito un Salvador. Necesito alguien que me rescate de esto, porque no es un lugar a donde voy a ir, sino en el que ya estoy. ¿Sí? Y se acuerdan, en la entrega pasada hablamos del poder, que eso ya está ahí, lo que pasa es que no tenés conciencia. Cuando necesitamos también recibir esa conciencia de que muertos estamos. Entonces nos magnificamos del amor de Dios, es decir, es el que nos rescata realmente de esa muerte, y que dice que no solo nos rescata, sino que nos va a mantener en esa vida en Cristo Jesús. Llegamos a tener vida espiritual a través de esa unión con la muerte y resurrección de Jesús. Y por primera vez podemos reconciliarnos y tener una relación con el Padre. Déjame repetírtelo. Estamos muertos y para tener esa salvación tenemos que unirnos, estar en, ¿verdad? A mí me ha encantado esa palabra, estar con Cristo, que tiene una connotación de intimidad tan profunda que no es como alguien que te acompaña de cerca o de lado o que solamente te guía, sino es estar en extrema unidad dentro de. ¿Qué es dentro de qué? De la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, que es básicamente lo que Pablo también dice, pues ese es el evangelio, porque por gracia ustedes han sido salvos. Es decir, recapitulando lo que nos decía Frank, vivimos en la naturaleza, pero por la naturaleza de Dios, es ese contraste entre nuestra naturaleza y la de Dios, que tenemos acceso de regreso a Él. ¿Qué tuvo que ver con nosotros? Nada, nosotros fuimos los que nos alejamos, tiene todo que ver con Él. Entonces vamos a ver a continuación cómo tenemos que glorificar a Dios a través de eso. Pero hablando de esto, porque a veces utilizamos mucho los términos de la gracia y la misericordia, yo quisiera que ponga atención, vamos a ver una cápsula bíblica teológica sobre justamente las diferencias sobre la gracia y la misericordia. Cápsula bíblica teológica. La gracia y misericordia de Dios pareciesen camuflarse entre sí, y si no prestamos suficiente atención podrían tratarse como sinónimos. Frecuentemente las usamos indistintamente para lo mismo. A decir verdad, sí existen diferencias entre ellas. Veamos. Gracia o charis en griego es el gratuito e inmerecido amor y favor que Dios se digna tener y ejercer hacia el hombre y se manifiesta especialmente en el plan de redención por medio de Cristo. Es un regalo que Dios otorga sin nosotros merecerlo. Una palabra clave para entenderlo es extensión. Dios se extiende a sí mismo para bendecir libremente al hombre, y por bendición se refiere a estar cerca del hombre a través de la redención, perdón, reconciliación, justificación y glorificación que Él opera unilateral y amorosamente en el momento de nuestra conversión. Por otro lado, misericordia o eleos es la manifestación profunda de compasión de Dios hacia los hombres, porque se da por sentado la necesidad que tienen de Él. Es una bondad divina ejercida hacia aquellos que, hallándose culpables, son vistos compasivamente. Si introducimos el término pecado entre estas dos, el panorama se aclara aún más. La gracia de Dios describe la actitud de Dios para con el transgresor y rebelde ante Dios, mientras que la misericordia de Dios describe la actitud de Dios para con el creyente angustiado, y Dios nos da de su gracia en el momento de la salvación, y luego nos proporciona de su misericordia en nuestro caminar con Él.
Cápsula Bíblica Teológica. Y ahora que ya has entendido un poco el tema de la gracia, la misericordia y realmente en la posición que nosotros estábamos muertos en pecado, ahora Pablo va a venir y va a realmente darnos la riqueza de haber aceptado la gracia de Dios. Y para esto quiero usar un ejemplo. Como decía Rafa, cuando nosotros estábamos muertos, realmente estábamos muertos. Es como decir, yo estaba sentenciado a la muerte. Imagínate ahora, tengo un dictamen en donde me van a poner en un paredón de fusilamiento y voy a ser ejecutado. Pero la gracia de Dios y este plan de salvación no solamente me libera de ese dictamen y me pone libre, sino que ahora Pablo va a decir, mira, no solo vas a ser libre, sino que te va a poner en una posición especial. Y es como que en aquel entonces, de una vez de ser ejecutado, te pasaran a la corte celestial. O hoy en día, de estar cerca del paredón de fusilamiento, ahora estás en el gabinete presidencial. Y eso es justamente lo que Pablo va a escribir en los próximos versículos. Y dice, y es una consecuencia, y con Él, o sea, con Jesús nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es impresionante de estar 180 grados totalmente desviado, ahora nos pone en una posición privilegiada y dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aquí está una promesa increíble. Y como decíamos en la entrega anterior, Jesús estando ya en su estado de exaltación, es decir, estando Él ya en los lugares celestiales, Él gobernando, Él siendo soberano, Él nos rescata y no solo nos rescata, sino que nos pone en una posición a la par de Él, en ese lugar celestial. Así que ese es una bendición inigualable, es una posición que realmente a veces no apreciamos. Muchas veces a lo mejor creemos que la salvación consiste en que Dios me va a salvar de algo en el corto plazo, en esta mi vida terrenal. Pero aquí lo que está diciendo la palabra de Dios es, me pone en un lugar preferencial en esos lugares celestiales. Es decir, yo tengo acceso a la esfera sobrenatural de Dios mismo, donde Dios está reinando. Y eso, wow, a mí por lo menos me levanta el corazón, mi mente realmente vuela ante esa gran promesa. Y dice, no solo tenemos esa posición, sino que además tenemos una relación. Cuando estábamos muertos, estábamos separados, no había relación. Pero ahora hay una relación continua y eterna. Gozamos de todas y cada una de las bendiciones que Pablo había descrito en el capítulo 1. Y Pablo así lo muestra, pero mira qué interesante. Pedro, el apóstol Pedro, también es del mismo sentir y él lo expresa en estas palabras en 1 de Pedro 1:4 y dice, y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Así que esa es la bendición que Pablo aquí está finalmente diciendo. Y nuevamente a mí me encanta cómo se entrelaza, ¿verdad, amigos? ¿Sí? Porque por gracia ustedes han sido salvos. Es decir, cuando uno se pone a pensar, ¿cómo es posible que tengamos esas bendiciones, esas riquezas nosotros? Dice, porque por gracia, o sea, no tiene nada que ver con nosotros. Ustedes han sido salvos por medio de la fe y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces dice, tenemos estas bendiciones, estas riquezas, este poder de Dios que no tiene nada que ver contigo. Nosotros somos esas vasijas, ese instrumento para que ese poder fluya. ¿Sí? O sea, no tiene que ver con nuestros propios méritos, no solo ese poder, sino que Pablo enfatiza, la gracia es para la salvación, por eso hemos sido salvos. Y nosotros, ¿cuál es nuestra respuesta ante esa tremenda gracia? La fe, es simplemente creerlo. Y por eso Pablo nos ha estado guiando en entender, en comprender. La fe es esa comprensión profunda de lo que tenemos en el Señor. Y lo lindo y recalca de una vez, y ni siquiera la fe es de ustedes. Es un don que Dios les da de poder tener fe. Entonces, es cuando comenzamos a decir, es que todo es de Dios, para Dios y con Dios. Entonces tu vida comienza a cambiar porque dices,
lo que yo puedo hacer en la carne, nada se puede comparar con el eterno poder de Dios al cual tengo acceso por medio de Jesús, de su salvación. ¿Sí? A mí es abrumador, ¿verdad, amigos? Porque entonces lo que nos está diciendo es que una persona que está muerta, por sus propios medios ni siquiera tiene la capacidad de tener fe en Dios, si no es que Dios le pone ese aliento de vida que es el Espíritu Santo, ¿verdad? La fe es, le diría, Dios es el que da el oxígeno, nosotros solo tenemos que respirar. O sea, ¿por qué respiras? Es que yo estoy haciendo mi esfuerzo por respirar. No, es el oxígeno que está alrededor tuyo, entonces te permite respirar, porque ese esfuerzo humano que podríamos considerar no tiene que ver con su obtención, sino que nuestro esfuerzo tiene que estar en la consecuencia de esto. Es ahora que lo comprendes, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? En el Antiguo Testamento está el famoso Shema, ¿verdad? Que es oye, oh Israel, y ese oye es muy profundo porque en la connotación judía es si alguien escucha y comprende algo pero no lo hace, dice, no lo entendió. Ese es el concepto judío, ¿verdad? Entonces, lo que estamos diciendo ahora es, ahora que entendemos, tiene que haber una reacción, tiene que haber una consecuencia, si no es, no entendiste. No ha llegado esa comprensión a ti, que de hecho Pablo va inmediatamente a correlacionarlo con esto. Dice, las buenas obras van a ocupar un lugar importante, pero como Pablo dice, no es por obras que estamos salvos, sino porque somos salvos, entonces vamos a hacer ciertas cosas. Y justamente, Rafa, vemos nosotros que entonces en el próximo versículo, en el versículo 10 dice, ¿por qué? Y porque muestra o quiere indicar hay una causa, hay una razón. Y justamente como decía Rafa, todas estas bendiciones que nosotros recibimos a través de la gracia de Dios tienen un sentido. Y no solo para que nosotros atesoremos eso y digamos, qué rico, ya tengo todo eso y sigo mi vida y qué pasa alrededor, realmente no me importa. No es así. Pablo lo que está diciendo es, mira, tienes todas estas bendiciones en Cristo Jesús, la gracia realmente te ha abrumado de bendiciones que ahora que somos hechura suya, dice ahí en el versículo 10, creados en Cristo Jesús y ese es el propósito, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo, mira, las obras no justifican la salvación, pero el justificado sí obra. Lo voy a repetir. Las obras no justifican la salvación, es decir, como decía Rafa, no puedo hacer yo cualquier o todo lo imposible para ganarme la salvación. Es por gracia, por medio de la fe, Dios nos otorga ese gran privilegio. Pero si yo soy justificado, ya he sido justificado por medio de Cristo Jesús, entonces tengo que obrar y obrar bien. Y ese es el resultado que tenemos que hacer. Tenemos que producir buenas obras y tenemos la capacidad para hacerlo. Y vemos nosotros que dice que de antemano nosotros ya teníamos, ya éramos capacitados para eso. Y aquí lo que Pablo está diciendo es, mira, cuando Dios redimió al pueblo de Israel, es decir, cuando lo liberó, siendo un pueblo insignificante que no tenía absolutamente nada, Dios le da la ley para que ese pueblo realmente produjera buenas obras, es decir, que tratara bien a sus esclavos, que manejara bien la agricultura, que hiciera bien sus votos matrimoniales, y todo eso iba a servir de buenas obras, de buen ejemplo para todos los pueblos de alrededor, y de esa manera todos los pueblos iban a decir, ¿qué es lo que tienen ellos? Es que están siguiendo el modelo del Dios creador. Entonces yo quiero tener eso. Yo quiero apropiarme de ese Dios también y voy a anular a todos estos dioses que estoy creyendo, porque aquí veo que hay un Dios verdadero que tiene un propósito. Y eso es lo que estaba diciendo Pablo. Es decir, nosotros estamos capacitados para hacer buenas obras, y esas buenas obras van a comenzar a tener impacto para que las demás personas nos pregunten, oye, Frank, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Y cómo es que lo puedes hacer? Y entonces nosotros damos la explicación que es a través de Dios. Y Jesús lo dijo claramente. Él dijo ahí en Juan 15:8, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso es lo que el Padre quiere y en eso el Padre se gloría. Así que ese es el resultado final, que nosotros
hemos sido llamados. Yo solo quería complementar algo, amigos. A mí me encanta ese que Dios ha preparado de antemano, porque uno podría tener la tendencia a veces como cristiano de estoy sirviendo, estoy haciendo grandes cosas y todo, y creérsela uno, ¿verdad? Como que fuera mismo de uno. Entonces repartimos donde uno estaba muerto y era imposible nosotros saliéramos de eso. Y Dios nos dio su gracia. Y no solo nos dio su gracia, sino que nos permite hacer buenas obras que Él preparó de antemano. Es decir, como que nos ubica, a mí me permite ubicarme y decir, no tiene nada que ver contigo. Esto todo se trata de Él, para Él y por Él, porque las obras mismas que tú crees que estás haciendo, Él las había preparado para que anduviésemos en ellas. O sea, Él hizo todo el trabajo para nosotros reflejarlo a Él. Y creo que es inspirador y retador, amigos. Así es, y nos ha empoderado. Es que realmente nos empodera para tener esa capacidad para poderlo hacer. Porque muchas veces decimos, ¿será que yo puedo amar? ¿Será que yo puedo mostrar misericordia? ¿Será que yo puedo ir con este indigente? ¿Será que yo? No, aquí está diciendo claramente, Él de antemano ya nos facultó. Esa es la palabra, para que nosotros lo podamos hacer tranquila y fácilmente. Bueno, queridos amigos, tenemos unas preguntas, si no podríamos seguir hablando de esto, pero realmente queremos que ustedes ahí en grupo puedan seguir profundizando en este pasaje. Y la primera pregunta que tenemos ahí para que ustedes puedan discutirla es, ¿cuáles son los principales o las principales corrientes de este mundo que atrapan al hombre en delitos y pecados? Nosotros hemos mencionado algo, pero ustedes saquen un listado de lo que hoy en día está pasando en sus diferentes círculos. Una segunda que les podría generar discusión es qué produce en ti el hecho de saber que la misericordia de Dios opera en ti, ¿sí? O sea, ¿qué sientes? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace reaccionar de saber que la misericordia de Dios opera en ti? Luego tenemos una tercera y dice, en grupo siempre hagan un listado de ventajas que se tienen al estar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y cuarta y última, vamos a decir cuáles son las principales obras que muchas personas asocian con la salvación, que es lo que han escuchado ustedes y tal vez que ustedes mismos han tenido como pensamientos de que si hago esto, entonces soy salvo. Así que amigos, hemos llegado al final de esta nueva entrega y queremos pedirle que nos acompañen a orar para recibir este tiempo y entregar y generar esas discusiones. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, este tiempo, Señor, este espacio, que venimos todos juntos como comunidad, como hermandad, a buscarte a ti, Señor. Nos damos cuenta cuán grandes, Señor, son tus enseñanzas, Señor, tu verdad. Permítenos, Señor, que permee, que nuestro entendimiento, Señor, sea transformado a través de tu palabra y así caminemos dignamente como hijos tuyos, Señor, sabiendo que por gracia todo nos ha sido dada, porque de gracia recibimos, de gracia daremos, porque no depende de nosotros, sino de ti, Señor, del Espíritu Santo que mora en nosotros. Te amamos y te adoramos, Señor. Te damos este tiempo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Amigos, ha sido un gran gusto y los esperamos para seguir estudiando y profundizando en Efesios. Nos vemos. Efesios, avivamiento en Cristo.